Vamos a intentar analizar todas estas cuestiones con Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. ¿Qué tal, Juan Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, concluye este acuerdo nuclear New START o el de START 3 entre Rusia y Estados Unidos. Antonio Guterres, que ha advertido que el riesgo nuclear, no sé si compartes esta afirmación, ¿el riesgo de un arma nuclear es ahora el más alto en décadas? Yo creo que sí, el riesgo nuclear es el más alto en décadas porque nunca hemos estado siempre tranquilos cuando había el equilibrio de la Guerra Fría, de que había dos cabezas pensantes y un poco de sentido común de ambos lados. Ahora que las bombas atómicas están repartidas por medio mundo, con países como Pakistán, como Irán, vamos, en el futuro quizá Irán, países Estados Unidos, Rusia, China, en fin, es muy difícil no pensar que en algún momento, incluido Israel, que en algún momento algún país no entre en una crisis y se vea tentado de hacer una crisis un poco grave o en un ataque de un país. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de si no se soluciona rápidamente el tema de las armas de Irán, es posible que Israel llegue a una situación de casi por inhibición de la acción que le lleve a desesperarse y a poder cometer un error. Aquí todo el mundo puede cometer errores, los puede cometer Rusia, los puede cometer Estados Unidos, los puede cometer Israel, pero sí, estamos en un momento más grave. Entonces, el hecho de que en este momento se dé rienda suelta, porque Estados Unidos lo quiere, en definitiva, si Estados Unidos quisiera, pararía esto y se sentarían en la mesa de negociación, pues es que es dar un poco la sensación de que vamos a reforzarnos todos, y estoy hablando del tripolar, ¿no?, de Estados Unidos, Rusia, China, reforzarse en sus armamentos nucleares. Y Rusia pues plantea un poco la posición de sentido común de decir, ¿cómo que no venís a la mesa? ¿Cómo que vamos a armar una? Pero en el fondo yo creo que están permitiendo eso. Es peligroso. Esperando a China, quizá. Juan Antonio, hacer una nueva negociación con China, que Donald Trump dijo que China es la tercera en discordia, pero que tiene un potencial para en 5 años pasarles por la izquierda y por la derecha a Rusia y Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo, que es que seguramente es una espera a que China entre en la ecuación y bueno, pues eso es lo que están en definitiva esperando, ¿no?, en este momento en eso. Y mientras tanto, reapertura de contactos entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear. Parece que hay bastantes diferencias porque Estados Unidos quiere hablar de muchas más cuestiones, del uso de misiles, también de derechos humanos, y parece que Irán aboga por, oye, hemos hablado de negociaciones nucleares, pues no nos salimos de aquí, del famoso uso doméstico, ¿no?, uso civil para ese programa de enriquecimiento. En definitiva, ¿tendremos reuniones? ¿Cómo ves este estado de las negociaciones? Dice Araghchi que sí, Donald Trump parece que lo pone en duda. A ver, yo voy a ser optimista. Yo creo que vamos a tener reuniones en Omán, primero porque además es el haber permitido que vayan a Omán, que en definitiva es un lugar un poco más neutro, da una sensación de que vamos a ir a avanzar. Pero sobre todo, yo sería optimista por una razón. Ayer parece que Estados Unidos dio un portazo porque en definitiva no se querían tocar los otros 3 temas, porque en el fondo hay un tema que es el nuclear y hay 3 temas que en el fondo son los que le importan a Estados Unidos. He dicho siempre que en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos del pasado, el tema nuclear ha pasado de largo. A Estados Unidos no le interesaba tanto el tema nuclear de Irán, no tanto el enriquecimiento, como muchos otros temas. Aquí lo que le interesa a Israel, y por eso le interesa a Estados Unidos, y yo creo que Estados Unidos en esta negociación está muy empujado por Israel, es el tema de los misiles hipersónicos. Porque lo que ha sufrido Israel en la guerra de los 12 días es para dicho, y eso es lo que en este momento es la espada de Damocles que pende sobre Israel. Israel, a través de Marco Rubio, a través de las negociaciones, está intentando, como sea, que ese tema de los misiles hipersónicos sea clave. Es un poco como el tema de los territorios en Ucrania, es el nudo gordiano. Los demás, que no mande terroristas al mundo Irán y tal, pues acabarán llegando a un acuerdo de que eso se pacifica. El tema de los derechos humanos, pues también, que prometen no matar más y se puede llegarse a un acuerdo. El tema nuclear, pues claro que se puede llegar también a un acuerdo de no proliferación, siempre que no para hacer armas, pero que le dejes hacer, digamos, la nuclear civil. Donde no van a llegar a un acuerdo, y eso es lo que yo creo que vamos a estar esperando Omán y Omán 2 y Omán 3 y Omán 4, es en el tema de los misiles hipersónicos, porque es un punto que define la soberanía de Irán en este momento.
si alguien se está jugando la soberanía es Irán en los misiles hipersónicos. Es lo único que le permite todavía defenderse. Si no lo tuviera, hace mucho tiempo que el régimen de Irán habría caído. Y es por lo que no van a pasar. Entonces pienso que por ese lado vamos a retrasarlo, pero también por el lado de Trump. O sea, a Trump en este momento, ¿qué le interesa? Una guerra regional en la que además los países árabes ya están advirtiendo que no les interesa para nada, les están empujando a negociar, no quieren guerra regional, pero una guerra regional a meses del midterm, de verdad, es lo que le interesa a Trump, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces creo que van a seguir alargando las negociaciones porque ni del lado iraní ni del lado norteamericano están interesados en un choque. Y eso es lo que yo creo que está calmando también las bolsas y que está haciendo que las reacciones sean más bien de tranquilidad, porque a ninguna de las dos partes les interesa el choque en este momento, salvo Israel. Y entonces el problema con Israel es que queda inhibida en toda esta historia si al final no consigue que Estados Unidos fuerce a Irán a eliminar los misiles hipersónicos. Entonces Israel se queda como un país inhibido, sin acción. Como decía el biólogo Labogui, cuando te quedas inhibido te enfermas. El miedo que me da la enfermedad de Israel es que acabe siendo tentada, si no se hace nada con Irán, de hacer lo mismo. Y ese sería el mayor error que podría cometer Israel en toda su historia. ¿Tentada Israel atacar a Irán? Atacar o verse que no le queda más que presionar de manera que a lo mejor un error nuclear y demás. No lo sé hasta dónde puede. Creo que no utilizará un nuclear salvo que se vea atacada, pero desde luego se va a quedar muy frustrada si esta guerra regional no tiene lugar. Parece mentira que digamos eso, ¿no? Que Israel se queda frustrado de que no haya una guerra regional, pero es que la guerra regional, como digo, no le interesa a nadie. Bueno, pues el mercado también deja algunas pistas o el sentimiento, ¿no?, de la comunidad internacional hacia estas cuestiones. De momento esta semana y la pasada. Bueno, la pasada ya vimos bastantes subidas en el precio del petróleo. Estamos hacia bajadas del precio del petróleo. Parece que se sigue confiando en esos acuerdos. Se ha roto la tregua energética entre Rusia y Ucrania y, sin embargo, pues el precio del petróleo está bastante contenido. Te pregunto, Juan Antonio, por las relaciones trilaterales de Abu Dhabi, delegación rusa, delegación estadounidense, delegación ucraniana, y con las garantías de seguridad, que se sigue dando muchas vueltas, pero sigue habiendo un escollo bastante importante, que es el de la cuestión territorial. ¿Crees que va a darse un paso más esta semana en Abu Dhabi? Creo que no se dará un paso más mientras Estados Unidos y sus aliados no decidan dejar caer a Zelensky en cierto modo y dejar caer esta historia. Que no parece ser el caso, por lo que estamos viendo por Van der Leyen y la Comisión y sus decisiones sobre los 90.000 millones para Ucrania en este momento, ¿no? Si Zelensky se ve apoyado con 90.000 millones y además con armamento, es muy difícil que ceda en cierto modo en esas negociaciones, ¿no?, en tema territorial. Si no cede en tema territorial, Rusia no va a aceptar una negociación en la que no se quede el Donbass como parte de Rusia. Y ese punto es el que yo veo prácticamente inamovible. Entonces todo depende un poco de lo que sigan pensando que le interesa a Europa y a Estados Unidos esta alianza con Zelensky. Cuando Zelensky, por noticias que se tienen últimamente, y además lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, está dando muestras también de situaciones de corrupción, se habla de haber estado ligado a comisiones y demás con AstraZeneca, se han dicho montones de cosas esta semana. ¿Qué ha pasado? A mí me gustaría, de verdad, que internacionalmente, antes de darle 90.000 millones, que me hace mucha gracia la señora Van der Leyen, dice, no, es que no es dinero de los europeos. Es simplemente que está basado en los presupuestos. Es que no nos lo van a coger a nosotros, lo van a coger al presupuesto. ¿Y quién paga el presupuesto europeo? Señora Van der Leyen, somos todos nosotros. Estamos dándole el presupuesto. Y ahora resulta que esos 90.000 millones que no van a volver, e insisto que es un préstamo que no se va a poder devolver porque Rusia no va a pagar jamás indemnizaciones por esta guerra, nos lo vamos a tener que tragar todos los europeos para volver a hacer reflotar el presupuesto europeo. O sea que en el fondo lo que nos viene es pobreza. Si el Parlamento Europeo no frena ese préstamo, nos viene una etapa de recesión y pobreza a Europa, porque ese dinero es imposible. Si realmente se acaba dando, además 30.000 millones para la situación macroeconómica de Ucrania. ¿Pero qué es esto? Veamos qué se ha hecho hasta ahora con el dinero de ayuda. Primero analicemos eso. Veamos si no ha habido desvíos. Se habla mucho de temas inmobiliarios, farmacéuticos y demás de este señor Zelensky. Primero, ¿por qué no investigamos todo eso antes o que nos den garantías
de qué se va a hacer con los 30.000 millones macro. Y luego los 60.000 millones militares nos dice que se va a comprar todo en Europa. Yo tenía entendido que todo lo militar para Ucrania se compra en 2/3 en Estados Unidos porque no tenemos capacidad para producirlo en Europa. Estoy pensando en misiles especialmente y demás, tipo Patriot y eso. Entonces, no me garantiza tampoco que la inversión esa de 60.000 millones va a ser en Europa, va a ser también en Estados Unidos. O sea, al final estamos como respondiendo constantemente a un tic todavía muy atlantista que no nos deja ver las posibilidades que tendríamos de lograr una paz que le viniera bien a Europa, ¿no? Una paz en la que Alemania recupere su poder económico, una paz en la que Europa se recupere. Europa perdió su poder desde el momento en que murió el Nord Stream, Alemania se quedó sin gas y Europa perdió el fuelle de su competitividad. Y eso le ha convenido a Estados Unidos, querámoslo o no. Estados Unidos saca su tajada de eso. Como lo han sacado también los Rothschild y con todas las que estamos viendo de Epstein y Rothschild estos días en Ucrania, y todos los negocios que en la época Biden, Rothschild, Einstein, Soros sacaron de ese país, ¿no? Entonces, como ya ha habido toda esa historia, no me fío nada de que nosotros los europeos le demos 90.000 millones ahora a un país con esa historia y con esa corrupción. Bueno, sin duda esto no ayuda, ¿no?, a calmar el conflicto, más munición para la otra parte implicada. Europa es una potencia económica, Juan Antonio, para permitirse estos préstamos, o es más un actor irrelevante, un actor de seguridad como la ONU. Europa se equivocó, hubo un momento que tenía que haber tomado la vía de De Gaulle, hubo un momento que, si no en la época de De Gaulle, por lo menos 20 o 30 años después, y no lo hizo. Hemos vivido muy cómodamente con el paraguas norteamericano, tanto en nuestra defensa como en la dependencia económica muchísimo de Estados Unidos. Y ahora nos asombramos de quedarnos solos y débiles. Primero nos tenemos que reforzar, yo creo que antes de ser, digámoslo, chulitos a escala mundial. Todo este juego con Ucrania, todos estos 90.000 millones que nos van a hacer mucho más pobres, todo ese Nord Stream destrozado, están haciendo de Europa el partner más débil de toda la comunidad internacional. Entonces yo creo que habría que resetear todo, es decir, cuál es nuestra posición y cómo nos reforzamos. Si quieren armamentísticamente, bien, pero también, sobre todo, en competitividad, en capacidad, en energía barata. Es que parece que nosotros nos tenemos que conformar con la energía cara y comprársela siempre a Estados Unidos cuando la podemos adquirir en Rusia o en otras fuentes. ¿Por qué tenemos que pagar la energía cara? ¿Por qué tenemos que ser el peor de la clase? Entonces, no lo sé, creo que todo eso es lo que nos tendríamos que preguntar y no dejarnos llevar tanto por dos partidos que en el Parlamento Europeo en el fondo nos están llevando con Ursula von der Leyen a lo mismo siempre. Es la historia de la marmota, no la película de la marmota. Es todo el día, repetimos siempre lo mismo a nuestra escala nacional, a escala comunitaria, y no nos paramos y reseteamos. Somos débiles. El disco rayado, ¿no?, de la presidenta comunitaria. Juan Antonio de Castro, exfuncionario de Naciones Unidas. Gracias por esta lectura. Sin duda va a ser bastante complejo. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, encantado.